La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Vamos a Salmos 45, versículo 17, que es la base bíblica que ustedes como iglesia escogieron. Salmo 45, versículo 17 dice así: haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. El salmista reconoció el compromiso de una generación con las generaciones venideras. Saben que la palabra generación aparece en el Antiguo Testamento 166 veces y se refiere a un lapso de vida de 40 años. Por lo menos es eso que se entiende en el Antiguo Testamento cuando la Biblia habla de generación. Tiempo muy corto, ¿verdad? Pero en ese tiempo Dios dice que nosotros, que lo conocemos, tenemos que alcanzar la generación que se está levantando, alcanzarla con la palabra de Dios. Moody, que fue un evangelista del siglo XIX, muy conocido, él dijo así acerca de alcanzar los niños: usted ni puede imaginar cuánta desconfianza hay en la iglesia hoy con relación a la conversión de los niños. Pocos son los que creen que los niños pueden ser cristianos. Y eso es real. Si nosotros no creemos que los niños son pecadores, están alejados de Dios y necesitan la salvación, nosotros no vamos a hacer ningún esfuerzo para alcanzarlo. Pero Moody dijo, pero hay una esperanza. O sea, Dios está despertando a su iglesia para alcanzar a la nueva generación que se levanta. Y saben una cosa, la palabra da base a eso. Y ese es el texto que vamos a meditar en los próximos minutos. Salmo 78. Me gustaría leer con usted el Salmo 78, versículos 1 al 8. Salmo 78, versículos 1 al 8. Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré esas cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación costumaz, obstinada, rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Oremos. Padre Celestial, presentamos delante de ti este tiempo, Señor, para que tú ministres nuestros corazones y nosotros podamos asumir, ser confrontados y asumir ese compromiso de alcanzar la nueva generación. Señor, tu palabra es buena semilla y nuestro corazón es buena tierra y creemos que va a dar frutos, Señor. La palabra de hoy que tú nos das va a dar frutos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ese salmo fue escrito por Asaf, músico en el palacio de David. Y ustedes se dieron cuenta cómo es que él comienza. Él comienza de una forma muy poética. Él dice así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Cuando alguien decía eso, inclinar vuestro oído a las palabras de mi boca, significaba que él estaba diciendo, pongan atención, lo que voy a decir es muy, muy importante. Y él sigue diciendo, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Sabe que Asaf estaba diciendo que iba a contar la historia de Israel, que él había escuchado de sus padres, de sus abuelos, pues de sus antepasados? Y si usted lee el Salmo 78 completo, usted va a ver que él cuenta la historia de su pueblo. Bien,
Entonces él está llamando la atención que lo que él va a decir es muy importante. Y luego en el versículo 3 él dice, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. ¿Qué significa eso? ¿Sabe que los papás de Asaf le dejaron un legado espiritual? Ellos le presentaron la palabra de Dios. Ustedes que tienen niños, y todos aquí deben convivir con niños, ustedes saben cómo son los niños, ¿verdad? Usted lo llama, hijo, ven aquí, quiero hablar contigo. Sí, mamá, sí, mamá. Cuando ellos no quieren escuchar, no quieren poner, sí, mamá, te estoy escuchando, sigue hablando, y se desaparecen. Cuando vuelven, hijo, ¿usted recuerda lo que yo dije? ¿Qué dijo usted? ¿Qué dijo? Porque no quisieron poner atención. Pero Asaf no. Su papá, su mamá, es lo que se entiende en el texto, sus abuelos. A mí me gustaba mucho sentarme con mis abuelos. Mi esposo dice que yo soy preguntona, pero yo les preguntaba de todo. Abuelo, ¿cómo usted conoció a la abuela? Todo yo preguntaba. ¿Y cómo se convirtieron? Ellos eran labradores, vivían en el campo. Yo decía, ¿cómo era vivir en el campo, abuelo? Cuéntame. Y era una delicia escuchar a los abuelos. Yo creo que Asaf también tenía esa reacción. Él se sentaba, me imagino, y escuchaba a sus padres, el legado espiritual, la palabra de Dios, lo que Dios había hecho entre el pueblo, las maravillas, las obras de Dios. Pero también los padres hablaron de la rebelión del pueblo de Israel, que después se arrepentía y Dios los recibía, la gracia de Dios, el perdón de Dios. Todo eso Asaf fue escuchando. Y la Biblia dice, aquí donde Asaf escribió, que él oía, pero también él había entendido. Oyó con atención. Alguien solo entiende si oye con atención. ¿Y qué es lo que él entendió que sus padres contaron? Ya no era más un enigma. Era justamente eso, el amor de Dios, que Dios era real, que Dios amaba a su pueblo, que Dios quería lo mejor para su pueblo y que Dios perdonaba, que Dios rescataba, que Dios restauraba. Eso es lo que él entendió. Ya no era más un enigma para él y él no quería que fuera un enigma para la nueva generación. Por eso él dice que él tenía ese privilegio, él tuvo ese privilegio. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana? Usted está aquí en esa tarde porque usted ha tenido el privilegio de que alguien le contó de Jesús y ahora usted es salvo. Usted tiene la salvación. Alguien se dedicó a usted y usted conoció la palabra y el amor de Dios porque alguien le contó. Entonces, Asaf se sentía privilegiado, pero todo privilegio, hermanos, conlleva compromiso. Y él reconoció eso. Mira, el versículo 4, vamos a leer. Él dice así, no las encubriremos. Esa verdad que yo entendí, la palabra de Dios que yo entendí, los hechos de Dios que yo entendí, yo no la voy a esconder, no las voy a encubrir, no las voy a omitir, yo las voy a proclamar a la nueva generación que se está levantando. No las encubriremos a sus hijos. Y mira que Asaf estaba preocupado por todo el pueblo. Él no estaba contando solo a sus hijos. Él estaba contando a los hijos de los demás también. Y esa preocupación, esa carga, nosotros, Dios quiere poner en nuestro corazón por los niños, primeramente de nuestro hogar, pero también hay niños alrededor en la comunidad, hay niños con los cuales nosotros interactuamos. Bien, ¿y qué es lo que él iba a contar? Y el versículo 4 sigue diciendo, contando a la generación venidera, 3 cosas, 3 verdades. Él iba a contar las alabanzas de Jehová. ¿Qué son las alabanzas de Jehová? Él iba a contar sencillamente quién es Dios. ¿Quién es Dios? Él descubrió a través del legado que sus papás dejaron, él descubrió quién es Dios. Él pudo tener una relación personal con Dios. Y eso él iba a pasar a la nueva generación. Y de hecho, cuando usted lee el Salmo 78 completo, usted ve que Asaf enfatiza la grandeza, bondad, fidelidad y juicios justos, que son atributos de Dios. Bien, él iba a hablarle a la nueva generación y mostrar con su vida quién es Dios. Saben, hermanos, cuando yo tenía 4 años, yo
me di cuenta que Dios existía. 4 años. Uno mira a un niño de 4 años y piensa que es un tonto, piensa que no está poniendo atención en nada, pero yo tenía 4 años. Nosotros nos habíamos mudado de Río de Janeiro a São Paulo porque surgió una oportunidad de trabajo para mi papá, pero en ese tiempo de transición nosotros quedamos hospedados en la casa de un amigo de mi papá. Éramos 2 hijas. Hoy somos 3, la menor no había nacido aún. Pero yo siempre he sido muy tranquilita en las faldas de mi mamá, pero mi hermana menor, la segunda no. Esa era de aquel tipo de niño que tú picas el ojo y él ya. ¿Usted conoce algún niño así? ¿Conoce? Pues mi hermanita era así. Fíjense, un día estudiábamos en la misma escuela, un poquito después de que pasó eso. Y yo salí en el recreo, me asomé para ver mi hermanita y mi hermanita estaba pasando por debajo de todos los pupitres para llegar a la mesa de la profesora. Entonces, ella era ese tipo de niña y tenía solo 2 añitos. Y mi mamá se descuidó y la niña se desapareció. Yo sentí que el clima, había una tensión en el aire y corre para acá, corre para allá. Y entonces mi mamá vino, vio debajo de la cama, la niña no estaba allí, fue, habló con mi papá y mi papá salió con el amigo y mi mamá vino y se arrodilló al pie de la cama y comenzó a orar en voz alta. Y yo la miré hablando con Dios. Y no pasaron muchos minutos, entra mi papá con la niña en los brazos. Y mi mamá se levanta rápidamente, corre hasta mi papá, agarra a la niña y agradece a Dios. En aquel día yo descubrí, Dios existe y yo puedo comunicarme con Él. Yo puedo hablar con Dios. Él es un Dios personal, yo puedo relacionarme con Él. Mira cómo un niño está observando nuestras vidas y está conociendo a Dios a través de nosotros, de nuestras actitudes y de nuestra vida. Pero Asaf también dice que debemos contarles a los niños, y volvemos al versículo 4, su potencia, que es lo mismo que su poder. ¿Qué puede hacer Dios? Asaf escuchó que Dios alimentó, cuidó, proveyó al pueblo en el desierto. Y si usted lee todo, usted va a leer eso. Ahora, los niños necesitan aprender lo que Dios puede y quiere hacer en sus vidas. Y la tercera cosa que debemos contar a los niños es acerca de las maravillas que Dios hizo. Dios hace maravillas. ¿Cuántos han visto maravillas del Señor en su vida? Y usted está guardando eso en el cajoncito. No, usted tiene que contar las maravillas que el Señor ha hecho en sus vidas y contar a sus niños. Yo escuchaba la conversación de los mayores, ¿no? Conversando acerca de lo que Dios hizo. Y yo quedaba maravillada. Eso iba impactando mi corazón. Y saben una cosa, cuando un niño escucha las historias de la Biblia, la palabra de Dios, él la contextualiza. Él también descubre que así como Dios alimentó el pueblo de Israel, Él me da mi alimento. Así como cuidó el pueblo de Israel, Él me cuida. Y Él descubre eso en las circunstancias que va viviendo. Así como Dios proveyó, Él provee a mí también, da fuerza a mi papá y mi mamá para que trabajen. El niño va contextualizando la enseñanza de la palabra de Dios y aplicando a su vida. Hablar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, extender el nombre de Dios a la nueva generación, no es una opción, es un mandato. Es una orden de Dios. Y eso está en el versículo 5. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Hermano, no es una opción. Es una orden del Señor, enseñar a los niños la palabra de Dios y guiarlos hasta Dios. Entonces, es una orden y es tarea de los padres. Usted, papá, mamá, tiene esa tarea de enseñar el camino, la verdad y la vida, acerca del camino, la verdad y la vida a su niño. De guiar su niño hasta el conocimiento de Dios. Por eso, practique la fe,
comparta las escrituras, construya una relación. En Deuteronomio dice así, mira, caminando, cuando te sientes, acostado, en todo el momento. Y hoy día muchas veces estamos cansados, el niño se nos acerca y nosotros, ay, mamá está cansada, papá está cansado, y no damos atención al niño. Y la niñera de los niños es la televisión, la internet, y estamos perdiendo los niños aquí, debajo de nuestras narices. Hay que darle atención a los niños, hay que construir una relación. También es tarea de la iglesia local. Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Los niños están incluidos ahí. Ellos necesitan escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe que donde estamos trabajando hay mucha santería? Hay muchas familias que tienen generaciones en la brujería. Y hay una familia en específico que no nos quiere. De años hemos vivido ahí, ellos nos rechazan. Pero hace 6 años nació una niña en esa familia. Es la bisnieta de la señora. Y esa niña se encariñó con uno. ¿Ustedes pueden creer eso? Y esa niña comenzó a pedirle a su mamá, mami, yo quiero ir para la iglesia. Y entonces la familia le cayó encima, porque el primo de la niña trabaja en el centro espiritual que hay allá en el barrio. Y ella ya nos ha contado cosas que pasan. Entonces, la familia le cayó encima a la mamá de la niña y le dije, yo me imagino, porque la mamá me vino a decir, dicen que yo no deje, pero claro que yo dejo a mi hija ir a la iglesia, no le va a hacer daño. Y es el Espíritu Santo que está ahí, permitiendo que la mamá deje que la niña vaya. Y la niña es la primera a llegar al culto. Y yo creo que el Señor tiene una obra en la vida de esa niña. ¿Usted cree? Yo creo. Y nosotros estamos orando por ella. La iglesia fue muy importante en mi vida. Yo les dije que cuando tenía 4 años, yo me di cuenta que Dios existía, ¿verdad? Yo estaba tan impactada con eso, que eso era tan real para mí. Y yo amaba al Señor. Y mi mamá un día me llevó, después de ese evento, me llevó a la iglesia y era un culto de misiones. Y entonces yo escuché la predicación. Era un pastor brasileño que estaba comenzando una obra nueva en Bolivia. Y era una niña de 4 años. Yo no recuerdo la predicación, hermanos, cuál fue el texto que leyó, no sé. Pero yo estaba atenta, porque yo me di cuenta al final que el pastor, el misionero, hizo un llamado a ofrendar para que los bolivianos conocieran a Jesús, para que los niños conozcan a Dios. Ay, eso cayó aquí. Yo quiero que los niños bolivianos conozcan a Dios también. Y entonces yo no tenía nada en los bolsillos, pero el misionero dio algunas ideas de lo que uno podía hacer cuando pasara la bolsita de ofrenda, ¿no? Eso tiene un nombre aquí, pero yo no sé, sinceramente. Entonces, yo miré mi muñeca y tenía una pulserita de oro que mi papá me había regalado cuando yo nací. Mi papá tenía un celo y todo el tiempo mi papá estaba, ¿vi la pulserita? ¿Está en el brazo? Sí, está en el brazo de la niña. Mi papá era peleón y mi mamá le tenía un miedo. Y entonces yo tuve la magnífica idea de ofrendar la pulserita para misiones. Y le dije a mi mamá, mami, yo quiero que los niños de Bolivia conozcan a Dios. Déjame dar la pulserita. Y mi mamá me miró y dijo, pero hija, tú sabes que tu papá es peleón, va a formar un lío, va a pelear conmigo. Y él era muy agresivo. Yo le dije, mami, Dios no va a permitir que papá vea, se entere. Yo le dije eso, en serio. Y mi mamá dijo, está bien, mi hija. Y yo saqué la pulserita y cuando pasó la bolsita de ofrenda, yo la deposité allí. En aquel día, Dios le hizo sentir a mi mamá que me estaba apartando para la obra misionera. En la iglesia, el niño aprende la voluntad de Dios y aprende a obedecer a Dios también. Y también es tarea de cada cristiano. Nosotros somos referencial para los niños. Ame, valore, bendiga, hable de Cristo. Aquel niño que pasa ahí corriendo, al invés de decirle, niño tremendo. No,
Búscalo, dale un abrazo, háblale con cariño, guíalo al Señor, muéstrale cariño y amor. Gánalo para el Señor Jesucristo. Y el versículo 6 dice que además de ser un mandamiento del Señor hablar a los niños acerca de la palabra, también es plan de Dios. Escuchen conmigo y lean conmigo. Para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. El 6 otra vez, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Cuántas generaciones hay aquí? Varias. Ustedes saben cuando hay Olimpiadas, ¿verdad? Que hay que pasar la antorcha y tú no puedes pelar. Tú ves ahí los atletas que ellos no se pelan, viene uno con la antorcha, le da y la agarra con todo el celo, lleva y pasa al otro hasta que llega ya en la pira olímpica. Así es con la palabra de Dios, ella es la antorcha. Y nosotros debemos pasarla de generación en generación en generación hasta que estemos todos en el cielo reunidos con el Señor nuestro Dios poderoso. Y allá en el cielo vamos a encontrar personas de todas tribus, pueblos, naciones, como resultado de nuestra diligencia, nuestro celo, nuestro amor a la palabra de Dios y a la tarea de transmitir la palabra de Dios a la nueva generación. Y ahí viene el clímax del texto de esos versículos. El versículo 7 dice así: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Por qué tenemos que extender el nombre de Dios a las generaciones? Porque van a pasar 3 resultados, hermanos. Primero, ellos van a poner su confianza en Dios. Los niños sí pueden creer en el Señor. Y quiero contar una ilustración más. Allá en el barrio hay un niño que desde los 4 años, él se congrega con nosotros. Su mamá se convirtió y él iba con su mamá. El papá prohibía, impedía, formaba unos líos tremendos con su mamá para cuando ellos iban a la iglesia. Y la hermana en la iglesia, nosotros oramos 4 años. Y llegó el día que el hermano Jairo se apareció en la iglesia y se convirtió. Y ese niño ya tenía, saquen la cuenta, 8 años. A los 9 años, John Jairo estaba en 6º grado. No, a los 9 años, John Jairo quiso hacer el discipulado. Y yo permití que él hiciera el discipulado con su papá. Era el discipulado de los adultos, él quería ganar la Biblia de estudio. Y su papá, que estaba haciendo el discipulado, estudiando la Biblia, pues se sentaba con él todos los días y estudiaba la palabra, y los dos recibieron su Biblia de estudio de regalo. A los 11 años, John Jairo ya estaba en 6º grado y ya estaba llegando el tiempo de carnavales. Y la profesora de folclore estaba formando un evento con toda la escuela, un evento de carnaval con comparsas. Y entonces John Jairo se acercó a la profesora y le dijo así: profe, yo no voy a participar de eso. Si tú no vas a participar, tienes que decir por qué. Y vaya a decir a la profesora de folclore. Y John Jairo fue: profe, yo no voy a participar de carnaval. Y la profesora se sentó y dijo: ¿y por qué, John Jairo? Bien, porque la palabra de Dios dice, él no dijo yo no puedo, él dijo yo no quiero. Él tenía su convicción, porque la palabra de Dios dice que eso es una fiesta pagana, que va en contra de los principios de la Biblia. Y ahí habló todo lo que le habíamos enseñado. Hizo aquella predicación a la profesora. Y la profesora le dijo: John Jairo, yo voy a reunir tus amigos, tus compañeros, y tú les vas a decir eso. No, profe, yo soy muy tímido. No, pero vas a decir eso que me estás diciendo. Y reunió todos sus compañeros del salón. Y él le dijo, él le predicó a sus amiguitos. Y la profesora dejó que él no participara de la fiesta de carnaval. Bien, el tiempo pasó y John Jairo cumplió 14 años. Y entonces fue a la marcha para Jesús. Y en la marcha para Jesús, John Jairo se encontró con la profesora de folclore. Pero la profesora de folclore estaba vestida con la camisa de logística.
significa que ella era nueva convertida, pero ella quería servirle al Señor, trabajar en la obra. Y John Jairo se acercó, ¿no? Para curiosear. ¿Qué pasa? La profesora de folclore. Y la abrazó y ella dijo, John Jairo, yo ahora soy su hermana en Cristo. Yo me convertí, me estoy congregando y yo quería mucho servirle al Señor, ser útil en la marcha para Jesús. Saben, John Jairo tiene 18 años ahora. John Jairo, él es nuestro apoyo en la iglesia. Él dirige las alabanzas, él trabaja con los adolescentes, él ya se va a graduar de TSU en petróleo. Él tiene un cupo en la UCV para hacer geoquímica y va a concluir su licenciatura. Y yo creo que Dios tiene una gran obra en la vida de ese niño. Vale la pena extender el nombre de Dios a las nuevas generaciones. Los niños pueden ser agentes de transformación donde estén. Y solo quiero culminar con una... Bien, aún hay dos cosas que van a pasar. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, ellos no se van a olvidar de las obras de Dios y ellos van a guardar sus mandamientos, ellos van a ser obedientes. Ahí ya sale de la teoría para la práctica. Ellos van a tener experiencia con Dios porque solo obedece quien realmente conoce a Dios. Y para culminar, vamos a leer el versículo 8. Hay una seria advertencia aquí. ¿Sabe qué va a pasar, hermanos, si nosotros no asumimos el reto 4:14? ¿Sabe lo que va a suceder, lo que puede suceder? Y el salmista aquí estaba haciendo una advertencia. Si nosotros no alcanzamos los niños de esta generación para Jesús, va a levantarse una generación obstinada, rebelde. ¿Sabe lo que es una persona obstinada? Parece una mula. No sale del sitio, hace lo que le da la gana. Rebelde, no respeta nada, ninguna autoridad. ¿Será que eso está sucediendo? Se va a levantar una generación que no dispuso su corazón, una generación que no fue fiel para con Dios su espíritu. Mira qué cosa más seria, que no dispuso su corazón, una persona inconstante, y que no fue fiel para con Dios en su espíritu, allá, más adentro de su ser, es una persona desleal y traicionera con Dios. ¿Usted quiere que en Venezuela se levante una generación así? Entonces vaya y predique a los niños. Enseña la palabra en su hogar, en su comunidad. Por donde usted ve a un niño, abrácelo y guíalo al Señor Jesucristo. ¿Usted quiere aceptar el reto 4:14 en esa tarde? ¿Usted quiere asumir ese compromiso de alcanzar los niños con la palabra de Dios? Si usted quiere, yo te pido que se ponga de pie. Vamos a consagrar su vida al Señor para que usted sea una gran bendición en esa tarea de alcanzar a los niños para Cristo. En ese momento usted se va a consagrar al Señor para esa tarea. Incline su cabeza, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre querido, gracias por confrontarnos con tu palabra. Gracias porque en esta tarde yo tengo la seguridad que hemos entendido, Señor, tu mensaje para nuestros corazones y queremos asumir el reto de llevar tu nombre, extender tu palabra a la nueva generación. Ayúdanos, Señor, a ganar niños y adolescentes para ti, para que en esa generación, en ese pueblo, en ese país, Venezuela, donde hay 9 millones de niños, casi 29% de la población venezolana son niños y adolescentes, Señor, para que esa generación no se pierda, pero tenga vida eterna y sea una generación justa y bendecida, y esa nación sea una nación bendecida por ti y feliz. Úsanos, Señor, para cumplir tu voluntad y para cumplir esa misión. Nos consagramos a ti en el nombre de Jesús. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.